El tema del día de hoy tiene como título Id por todo el mundo. Id por todo el mundo. Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículos 14 al 16. Dice la Escritura: finalmente se acercó a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Vamos a orar, ¿me acompaña? Te damos gracias, Padre, porque has hecho este precioso día para que lo podamos disfrutar todos nosotros. Agradecemos tu presencia en nuestros corazones, aquí en tu iglesia. Te pedimos que en el nombre de Jesús tú abras nuestro entendimiento para que esta palabra nos sea revelada y tú muevas nuestro corazón a ponerla por obra. Gracias porque tú nos guías a toda verdad y te has manifestado a nuestro corazón de tal forma que no podemos callar lo que tú has hecho en nosotros. Impúlsanos a llevar tus buenas nuevas de salvación. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Este pasaje que acabamos de leer es un pasaje muy interesante porque nuestro Señor Jesucristo, después de que Él murió y dio su vida por todos nosotros en la cruz, Él resucitó conforme a las Escrituras y empezó a aparecerse a sus discípulos. Empezó a darles palabras de aliento, palabras de fe, a confirmar cada una de las enseñanzas que Jesús les dio durante los 3 años de su ministerio. Y dice la Escritura que finalmente se apareció a los 11 mismos, estando sentados ellos a la mesa, seguramente en el aposento alto, en aquel lugar donde celebraron la última Pascua, la Cena del Señor. Pero Jesucristo les reprochó 2 cosas. En primer lugar, su incredulidad. Y en segundo lugar, la dureza de su corazón. Imagínense, Jesucristo había convivido con ellos por cerca de 3 años. Había mostrado su gloria, su poder, como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Había dado un mensaje de vida, el cual sus discípulos recibieron. En aquel momento lo creyeron. Esas palabras que sanan, esas palabras que traen salvación y libertad a todo aquel que las recibe. Y sin embargo, después de que Jesucristo había resucitado, tal parecía que había incredulidad y dureza en el corazón de ellos, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Usted, hermano, ¿tiene la certeza de que Jesucristo es el Hijo de Dios? ¿Usted tiene la convicción y la certeza de que Él ha resucitado y vive y está entre nosotros? Porque cuando nosotros tenemos esa firme convicción y esa certeza, significa que tenemos fe en Él. Fe en Él. Y a lo mejor usted y yo no fuimos de esos discípulos que le vieron estando ahí en la tumba, resucitado. Han pasado más de 2000 años. Pero estamos creyendo en el unigénito Hijo del Padre, en Jesucristo como Hijo de Dios, el cual vino a dar su vida por todos nosotros, a perdonar nuestros pecados, a reconciliarnos con el Padre. Y estamos creyendo en sus palabras, palabras que fueron dichas hace 2000 años. ¿Sabe que usted es bienaventurado por creer? Somos bienaventurados. Nada más que Dios está esperando
que esa fe que usted tiene la pueda compartir. Yo sé que alrededor de usted habrá muchas personas que le digan, es que yo no puedo creer que Jesucristo esté vivo. Yo no puedo creer que Jesucristo sea el Hijo de Dios. Y posiblemente usted les ha hablado y les ha dicho, es que acércate a Dios, cree en el Evangelio. Jesucristo vive, Él ha resucitado, ha mandado a su Espíritu Santo para estar entre nosotros. Y la gente se le queda mirando con incredulidad y con dureza de corazón diciendo, a ver, mejor cuéntame una de vaqueros. Yo no puedo creer lo que tú me estás diciendo. Y la gente no puede creer precisamente porque el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento para que la luz del Evangelio no les resplandezca y no se puedan convertir al Señor y el Señor no perdone sus pecados. Estamos viviendo tiempos donde más que nunca la gente necesita de Jesucristo. Estamos viviendo tiempos de angustia, tiempos malos, días malos, donde la violencia, la maldad está creciendo, donde el amor de muchos se está enfriando, donde ya no hay una distinción entre lo bueno y lo malo. Pareciera que es lo mismo, donde el que sirve a Dios es tenido como malhechor. Estamos viviendo tiempos donde el mundo necesita la luz de Jesucristo. Hay tinieblas a nuestro alrededor. ¿Y qué estamos haciendo cada uno de nosotros? Es por eso que el Señor dice en el versículo 15, y nos lo dice a todos nosotros, id por todo el mundo. ¿Y qué debemos de hacer? Predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Qué significa eso de condenado? Que no tendrá la salvación de su alma. En la eternidad solamente hay dos destinos, y usted lo sabe muy bien. Vida eterna a todo aquel que cree en el Hijo de Dios como camino, verdad y vida, o muerte eterna por no haber creído en Dios, por morir en sus pecados, porque no pudo creer que Jesucristo le justificaba a través de su muerte en la cruz delante de Dios. Realmente cuando nosotros nos acercamos a Dios, no le hacemos un favor a Él. El que usted crea en Dios ha sido pura gracia. Por gracia somos salvos. Y la fe que tenemos, pues también es gracia de Dios, porque Él es el autor y consumador de la fe. Él nos guía al arrepentimiento a través de su Espíritu Santo. Él pone en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad, de tal manera que usted y yo podamos obedecer la palabra. Todo proviene de Dios, todo lo hace Él, para que toda la gloria le pertenezca. Usted ha elegido un camino y hay que perseverar en él. Pero hay millones de seres humanos que están viviendo en obscuridad, que no han conocido el amor del Padre, que no han tenido la oportunidad de escuchar palabras que les permita tener esperanza y saber que su vida puede cambiar, saber que hay alguien que les ama y que quiere perdonar sus pecados. Somos nosotros los que recibimos el beneficio cuando nos acercamos a Dios. Y sabe, Dios está esperando que usted y yo comprendamos cuál es nuestro propósito de haber sido llamados hijos de Dios. No solamente es habernos reconciliado con el Padre y que ahora tengamos vida eterna, sino que ahora usted y yo podamos ser una manifestación de su amor y de su gloria. Dígale a su hermano, sí, una manifestación del amor de Dios. Eso es lo que Él está esperando, que a través de lo que Dios ha hecho en nosotros,
la gente pueda creer en Él. Porque es difícil creer en alguien al que no se ve, al que no se conoce. ¿Cómo van a creer en Dios si no es a través de nosotros? De tal manera que Cristo se manifieste en nuestra vida. ¿Cuántos cristianos hay aquí? ¿Sabe lo que me está diciendo usted al levantar la mano? Que yo soy como Cristo, que Cristo vive en mí. Y cuando la gente me ve, está viendo a Cristo en mi vida. Y de esa manera van a conocer que Dios existe. Usted y yo somos la prueba de la existencia de Dios. Usted y yo somos su testimonio a través de nuestra vida, de lo que Él hace. Y de lo que Él hace porque usted ha tenido fe en Él. Fe en Él. Por eso el Señor nos dice en la primera carta de Juan, en el capítulo 4, versículos 7 y 11. Primera carta de Juan 4, 7 y 11. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. ¿Usted conoce a Dios? Somos llamados a amar entonces. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Fíjese, Dios mostró su amor a través de Jesucristo. El amor se manifiesta con hechos. Usted ha creído en su amor, lo ha recibido. Ahora el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Somos llamados a amar y somos enviados a amar a la gente. En esto conocerán que Dios está con nosotros y en nosotros, en el amor que nos tuviésemos los unos a los otros, en la capacidad de amar a las personas. ¿Usted quiere verdaderamente mostrar que Dios existe a sus familiares, a sus amigos, a sus vecinos, a sus compañeros en el trabajo? Ámeles. Mostremos el amor de Dios, porque todo aquel que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. A través del amor damos el conocimiento de Dios a las personas. Somos llamados usted y yo a brillar, a hacer luz. ¿Sí lo cree? ¿Y cómo está su lamparita? ¿Será un reflector de 500 watts? ¿O será una lucecita que apenas si prende con una pila así de las de AA y da una luz tenue, tenue? ¿O la luz que decimos que hay en nosotros serán tinieblas? Porque esa es otra opción. ¿Sabe que Dios está esperando que brillemos y manifestemos su amor? Jesucristo dijo a sus discípulos: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La gente tiene que ver a Jesús en nosotros. ¿Y cómo? A través del amor, a través de buenas obras, buenas acciones. Traiga a su mente aquellas personas con las cuales el Señor le permite relacionarse durante la semana. Piense en sus vecinos, el vecino que vive a la derecha y a la izquierda, enfrente. ¿Ya los trajo a la mente? ¿Ya se dio cuenta que a lo mejor ni siquiera los saluda? Que nada más se ven y se quedan mirando así como que sospechosamente y dicen: ¿qué se traerá este vecino? Lleva 20 años mirándome así. Y usted ni le habla, ni le dice: buenos días, vecino, Dios le bendice. Jesucristo vive, vecino. Ay,
el otro se va a quedar así impactado. Traiga a su mente esos compañeros de trabajo, en la empresa, en la oficina, en la fábrica, aquellas personas con las que convive, que usted sabe que lo miran sospechoso porque dicen, como que no dice groserías o tantas. Pudiera ser. Es que como que pues no va a las reuniones. A veces nos vamos saliendo del trabajo a beber unas cervezas y pues es bien cortado, es bien raro. Ya los trajo a su mente. A esas personas, usted y yo, tenemos que manifestarles amor. ¿Cómo podemos amar a esas personas? ¿Cómo podemos realizar buenas obras que lleven la luz de Cristo a sus vidas? No solamente es a través de un saludo. Es importante que nosotros les hablemos de Jesús. Es importante que nosotros, a través de un buen testimonio, ellos puedan ver a Jesucristo en nuestra vida. Pero un testimonio de amor, no un testimonio donde les mostremos a ellos una religiosidad o un sectarismo apartándonos, sino que utilicemos aún las estrategias de Jesús. Él convivía con publicanos y pecadores y les mostraba su amor y la misericordia del Padre. Les llevaba luz y esperanza, palabras de vida. Hermano, necesitamos nosotros darnos cuenta que el Señor nos llamó para brillar, no para hacer obscuridad. No se enciende una luz y se esconde debajo del almud, sino que se pone en lo alto para que alumbre a todos los que están en casa, a todos los que nos rodean. Dios está esperando que así alumbre nuestra luz. ¿Delante de quién? De los hombres, para que vean nuestras buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Digan, gloria a Dios. Gloria a Dios. Eso es lo que debe de decir la gente. Usted y yo somos esa expresión del amor de Dios, porque hemos creído en Él. Y para hacer esto, usted y yo no estamos solos, hermanos. Dios envió a su Espíritu Santo en nosotros, la promesa del Padre. Mire, acompáñeme a Hechos 1, del 4 al 8. Estamos hablando de que Jesús se estuvo presentando a sus discípulos, resucitado. Algunos les reprochó su incredulidad, porque decían, ¿cómo es posible? Tanto has recibido de mí y ahora tienes falta de fe y dureza de corazón. Y los mandó a predicar. Y les volvió a decir en Hechos 1, del versículo 4 al versículo 8. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros, lea conmigo, seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Con qué propósito? Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Encontramos ya dos pasajes donde el Señor les está diciendo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Lleven las buenas nuevas de salvación a todas las personas. Quiero que seas mi testigo, un testigo fiel. Empezando desde Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando estamos hablando de que alguien es testigo, significa que es una persona que tiene una evidencia de un hecho.
porque estuvo presente, porque a través de sus sentidos lo captó, o vio, oyó, palpó, sintió, experimentó, tuvo una experiencia. ¿Usted es testigo de que Jesucristo vive? ¿Usted es testigo de que Dios existe? Dios es espíritu. Y usted ha recibido el testimonio de Dios en su espíritu. ¿Quién ha recibido o quién ha experimentado esa paz que trae cuando Dios perdona pecados? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se percibe? Un gozo tremendo, una certeza de que Dios ha perdonado nuestras faltas. Uno se siente libre. Si antes caminábamos con la mirada hacia el piso, pues ahora caminamos así bien erguidos diciendo, somos un hijo de Dios. No por mí, por gracia, por su infinito amor. ¿Quién ha percibido, por ejemplo, cómo Dios ha tenido cuidado en momentos críticos de su vida? Y se ha manifestado como un Dios proveedor o como un Dios sanador, o ha traído libertad a su corazón. Pues fíjese, entonces nosotros somos testigos, somos testigos. Y tenemos que ir a testificar a todos lados, empezando desde Jerusalén. Jerusalén, en este pasaje que acabamos de leer, representa nuestra casa. Después Judea, aquellas áreas en las cuales convivimos comúnmente durante la semana. Después en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dios desea que toda la tierra sea llena del conocimiento de su voluntad, así como las aguas cubren toda la tierra. Pero si nos quedamos callados, si no abrimos nuestra boca, si no hablamos lo que Dios ha hecho en nosotros, pues ¿cómo van a conocer el amor de Jesús? Mire lo que dice el apóstol Pablo en la carta dirigida a los Romanos, capítulo 10, versículos 13 al 15. Romanos 10 del 13 al 15. Comenta la Escritura: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. ¿Usted ya puso atención en sus pies? ¿Los vio hoy en la mañana? ¿Cómo los vio? ¿Hermosos? ¿O los vio así como que medios dados al traste? Ojos de pescado, juanetes, uñas enterradas, dedos torcidos. ¿Huelen bonitos sus pies? Porque aquí dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian. Hermano, significa que si mis pies no están hermosos, si me están doliendo, a lo mejor nos está faltando anunciar las buenas nuevas de salvación. A lo mejor hasta eso trae sanidad a sus pies. ¿Lo había pensado? Yo tanto que me estoy quejando y estoy ahí caminando como si fuera... Y lo único que necesitamos es anunciar la palabra de Dios. Porque ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? A través de nosotros la gente va a escuchar que Dios es real, que Dios existe, por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Si volvemos al pasaje base de este estudio, ahí en Marcos 16, nada más que ahora vamos a leer en el versículo 17 y 20, la continuación. Después de que Jesucristo se presentó a sus discípulos y les reprochó su incredulidad y dureza y los mandó a predicar a toda criatura el evangelio, les continúa diciendo: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas,
Tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos, sus manos, y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, se fueron a su casa bien contentos a descansar. ¿No dice así su versión? Dice, y ellos saliendo, ¿qué hicieron? Predicaron, ¿en dónde? ¿En dónde? En todas partes. ¿Y quién les ayudaba? El Señor les ayudaba confirmando la palabra con las señales que la seguían. ¿Quién dice amén? No los dejó solos. El Espíritu Santo iba a estar con ellos, porque a través del Espíritu Santo es que todas estas obras se pueden manifestar. Jesucristo lo dijo en Lucas 4:18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha enviado a dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, etcétera, a través del Espíritu Santo. ¿Quién está lleno del Espíritu Santo? Hemos estado estudiando sobre tener comunión, guía del Espíritu Santo, sobre no contristarlo y dejar que fluya en nuestras vidas. Porque cuando nosotros nos limitamos, cuando no servimos, cuando escondemos todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida, cuando callamos, el Espíritu Santo se contrista y pudiera apagarse. Pero cuando empezamos a servir, cuando nos acercamos a la gente y le decimos, hola, Jesucristo vive, crea en Dios, Dios le puede ayudar, Dios puede darle esperanza, el Señor se puede manifestar en su vida, usted lo único que necesita es tener fe en Él. En ese momento el Espíritu Santo empieza a fluir, empieza a fluir. ¿Quién ha sentido ese fuego en su corazón mientras está testificando de Jesús? ¿Lo has percibido? Cuando te acercas a alguien y le hablas de Jesús, ¿cómo sientes hasta un calorcito en tu cuerpo? Como en tu boca, como que Dios está contigo diciendo, sigue testificando, bien hecho, yo estoy contigo, yo estoy contigo. En ese momento, usted empieza a crecer espiritualmente, usted es fortalecido espiritualmente. Sabía que muchas veces la palabra de Dios, cuando la compartimos, pues ese mensaje primeramente, ¿para quién cree que es? Para nosotros. Este mensaje es para mí primeramente, yo ya lo recibí. Yo le estoy compartiendo algo que yo ya recibí. Y Dios nos va edificando. Dios está esperando que esas señales se manifiesten en su vida. Para eso está el Espíritu Santo. El Espíritu Santo desea manifestarse en nosotros. Es esa luz. No estamos solos, porque a lo mejor en ocasiones la gente dice, pero ¿cómo voy a hablar yo de Jesús? Si yo sé muy poquito, casi no he leído la Biblia. Me gustan las enseñanzas, las predicaciones, vengo cada 8 días, pero la verdad me da flojera leer la Biblia. Pero sí creo, pero tengo temor. Y a veces hay gente que está como que atrapada en ese círculo de que no se animan a dar el paso para llenarse del Señor, para servir, para cumplir el propósito por el cual estamos aquí. Porque ¿cómo van a amar a aquel que no conocen? ¿Cómo van a creer en Él si no le conocen, si no han recibido su amor? Pero para eso estamos usted y yo, para que le conozcan, para que crean en Él. Vamos a ver algunas de las actividades que Jesucristo ha hecho en nosotros, para que nos demos cuenta el testimonio que Él ha impreso en nuestro corazón y para que podamos ir y hablar lo que Él ha hecho en nuestras vidas. En primer lugar, Jesucristo vino a hacernos libres.
¿A quién le ha hecho libre el Señor? Dice en 2 Corintios 3:17, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. 2 Corintios 3:17. Donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Y Dios envió a su Espíritu Santo para hacernos libres, libres. Una libertad física, una libertad anímica, una libertad espiritual. Cuando el Evangelio resplandece en nuestra vida, en ese momento somos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Somos libres del pecado, somos libres de la muerte, somos libres del fracaso, somos libres de las enfermedades, somos libres de las tinieblas. Jesucristo vino a hacernos libres. Somos libres de la autoridad y de la potestad del diablo. Donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Dice también el libro de Isaías, en Isaías 58:6. El profeta Isaías nos muestra diferentes aspectos de esa libertad que Jesucristo ha venido a manifestar en nosotros por el poder de su Espíritu Santo. Comenta Isaías 58:6. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? Si alguien conoce de libertad, es Dios. Y Él sabe en qué áreas necesitamos ser libres. Cuando Él comenta desatar las ligaduras de impiedad. Una ligadura es una atadura que restringe nuestra plena libertad. Yo no sé si usted se acuerda, antes de haber creído en Jesucristo, cómo parecía que nuestra vida, nosotros mismos, estábamos atados. Como cuando alguien tiene una mascota y le pone una correa, esa mascota está atada. Su rango de libertad de movimiento está restringido. No tiene la libertad de hacer lo que quiera o ir a donde quiera. ¿Sabe que hay millones de personas que viven atadas? Atadas por su pecado, por pecados ocultos, por pecados generacionales, por herencias de maldad. Atados a estructuras de conocimiento, atados a la muerte, atados a enfermedades. Y el Señor desea hacernos libres. Hay un pasaje muy hermoso, por ejemplo, en Lucas 13, versículo 10 al 16, donde Jesús libera y sana a una mujer encorvada. ¿Ha leído ese pasaje? Lucas 13, del 10 al 16. Mire qué hermoso es nuestro Señor Jesús. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad. Una pausa. Esa enfermedad era producto de la acción de un espíritu inmundo, obra del enemigo en la vida de esa persona. No era un descuido, no fue un accidente. Esa persona estaba enferma porque el enemigo la tenía oprimida y atada. Y dice la Escritura, y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, repita conmigo, eres libre de tu enfermedad. Porque el Señor no desea vernos oprimidos, atados, menguados en nuestra capacidad de ser felices. Yo no creo que esa mujer haya sido feliz. Imagínese 18 años estar atada por el enemigo, a tal grado que se manifestaba en enfermedad y estaba encorvada. No creo que haya sido feliz esa mujer. Pero cuando tuvo ese encuentro personal con Cristo,
El Señor manifestó su luz. Dio testimonio Jesús del amor del Padre. Envió su luz a esa mujer. ¿Y qué dice la Escritura? En el versículo 13. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos, pues, venid y sed sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás, ¿qué hizo? Había atado 18 años, ¿no le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Jesucristo vino a hacernos libres. Pero ¿cómo va a conocer la gente que Jesucristo trae libertad a nuestras vidas? A través del testimonio que demos. Hermano, hace unos momentos yo le pregunté: ¿a quién Dios le ha hecho libre? Y casi la mayoría levantó la mano. Eso es lo que tenemos que hablar, lo que Dios ha hecho en nosotros. Déjeme testificarle. Cuando yo le entregué mi vida a Cristo, yo me di cuenta que no podía orar. Tenía una semana en el Señor. Los testimonios que le voy a platicar son de mis inicios en el Señor. Normalmente no me gusta hablar de mí, pero yo lo que quiero es enseñarle cómo podemos testificar lo que Dios ha hecho en nosotros. Cuando yo recibí al Señor, yo no podía orar. Me ponía de rodillas y me quedaba con la boca cerrada. No podía orar, no sabía por qué. Curioso, aun cuando ya le había confesado como Señor y Salvador, de repente todavía veía pasar como que sombras negras. ¿A alguien le ha pasado? Que de repente de reojo pasa una sombra negra y voltea y dice: ¿qué es esto? Por las noches, por muchos años yo sufrí lo que ahora conozco que es un espíritu de opresión que venía a mi vida. Mientras estaba acostado en mi cama, de repente percibía que algo se subía y me inmovilizaba. ¿A alguien le ha pasado esto? Y yo no sabía qué era. Me di cuenta que necesitaba que alguien me ayudara. Y como me estaba acercando a Dios, dije: pues voy a ir a la iglesia y voy a ir con mis hermanos. Que alguien ore por mí, que me ayude. ¿Qué está pasando? Me acuerdo que me sentaron en una silla, pasé a ministración. Qué bendición es que oren otros por uno. Y me dijeron: ¿cuál es tu necesidad? Y les expliqué lo que les acabo de comentar. Me dijeron: ¿alguna vez fuiste a que te leyeran las cartas? ¿El café? ¿Los horóscopos? Le dije: pues sí, no fue una vez, fue un chorro de veces. Yo antes de conocer al Señor llegué a ir a un centro espiritista. No me ve así, hermano, le estoy hablando en mi primera semana en Cristo. Y supuestamente ahí en ese centro espiritista se me había asignado un espíritu protector. Imagínense en qué me estaba metiendo. Por eso es que veía presencias. Por eso es que había una opresión en mí y no podía orar. Cuando oraron por mí, en ese momento Cristo me hizo libre. Reconocí lo que había hecho y Cristo me hizo libre. Ese día llegué a mi casa, me postré y empecé a orar y a alabar al Señor. ¡Uy, cuánto me gocé! A las 2 semanas, como ya estaba tomando cursos bíblicos, me hablaron acerca de la oración. Fui con la hermana que estaba a cargo del buzón de oración y le dije: hermana, quiero servir en el buzón de oración. ¡Ay, qué bueno que hay jovencitos como tú! Le di mis datos y me dijo: ¿en qué curso vas? Pues apenas voy iniciando, llevo como 4 clases. ¡Ay, hijo, estás bien pollito!
pero tuvo misericordia de mí, porque yo quería orar. Por mucho tiempo yo no pude. El enemigo me oprimía. Y ahora que Cristo me hizo libre, lo más que anhelaba era orar, orar. A mí me gusta orar mucho por la gente. Me gusta mucho. Porque Cristo me hizo libre. Cristo me hizo libre. Hermano, la historia que yo le acabo de comentar no está en el libro de Hechos. Pero son los hechos que Dios continúa haciendo sobre sus hijos, sobre los que le amamos. Y eso es lo que tenemos que ir y hablarle a la gente. ¿Cuál es nuestra experiencia? Porque somos testigos. Yo soy un testigo del amor de Dios. Y el Señor nos dice, id por todo el mundo y predicad el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Jesucristo nos hace libres, pero no nada más hace eso Jesucristo. ¿Sabe que Jesucristo nos sana? ¿A quién le ha sanado el Señor? Pero dígalo con alegría, hermano, ¿no? Pues amén, es con gozo. Jesucristo me ha sanado. Jesucristo sana. Yo creo en un Dios que sana. Sana nuestra alma, sana nuestro cuerpo. Lo acabamos de leer aquí en Lucas 4, versículo 18. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar. ¿A quién? A los quebrantados de corazón. A pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Ahí está la sanidad física también. Jesucristo vino a sanarnos anímica y físicamente. Y la gente tiene que conocerlo. Pero ¿cómo lo va a percibir? La gente quiere entender a un Dios, quiere razonarlo. Y necesitamos hablarles de que Dios es una experiencia, es una realidad que aun cuando no se puede ver, sus manifestaciones son poderosas en nuestra vida. Mire, vamos a ver un ejemplo. Acompáñeme por favor a Marcos 3, versículos del 1 al 6. Marcos 3, del 1 al 6. Nuestro Señor Jesucristo se encontraba nuevamente en una sinagoga enseñando. Y dice la Escritura que había allí un hombre que tenía seca una mano. Y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y les dijo, es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla. Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada, ¿cómo? Sana. Y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Imagínese la escena. Jesucristo estaba testificando del amor y del poder del Padre. ¿Cuánto nos ama el Padre? ¿Cuánto nos ama? Jesucristo estaba haciendo una manifestación del amor, de la luz. Estaba testificando que Dios existe a través de sus enseñanzas, a través de su vida. Y cuando empezaba a ayudar a la gente, ahí en medio de la sinagoga había un hombre que tenía la mano seca, imagínense. Estaba discapacitado. Cuando de repente le dije, pasa en medio, ese hombre se ha de haber levantado y bueno, ¿qué quiere? Pero una virtud manifestó, obedeció la voz de Jesús, obedeció la indicación. ¿Sabe que la sanidad viene también como producto de nuestra fe obediente a Él, a su voz, a sus palabras? Se puso ese hombre en medio y Jesús les pregunta a los que estaban, ¿es lícito hacer el bien, salvar o quitar la vida en el día de reposo? Y nadie le contestaba. ¿Qué había en el corazón de la gente? Dureza. Jamás
se va a poder manifestar la gloria de Dios en un corazón endurecido. Un corazón endurecido habla de un corazón incrédulo, un corazón que no puede recibir el testimonio del Señor, porque quiere razonar a Dios. Entonces Jesús le dijo a ese hombre, extiende la mano. Yo no sé qué habrá hecho ese hombre, pero a lo mejor dijo, pero ¿cómo? ¿Cómo quieres que la extienda? Pues nada más extiéndela. Hello, ¿qué no te das cuenta cómo está mi mano? Mira, ¿no te das cuenta? Nada más extiéndela. Obedece. Y ese hombre obedeció y le extendió y le fue sanada. Sanada en ese momento. Tenemos un Dios que sana. Tenemos un Dios que sana. A lo mejor usted me dirá, hermano, yo he orado por personas, algunas han sanado y otras, ¿qué crees? Se me murieron. Yo le digo lo mismo y se lo digo con todo mi corazón. A mí me ha tocado orar por muchas personas. Muchas han sanado, otras no han sanado y otras están con el Señor. Pero no por eso significa que Dios no sea sanador. Él tiene una voluntad propia con cada uno. Tiene un propósito, tiene un plan. Yo no puedo juzgar a Dios. Él sigue siendo Dios. Y a lo mejor uno dirá, pero es que ¿por qué a Él no lo sanó si era buena gente? ¿Qué tal si ya quería que estuviera con Él, adorándole? Y a lo mejor al que sanó, no, espérate, ¿para qué te quiero en el cielo? Me vas a echar a perder aquí todo. Espérate tantito, te quiero todavía ahí en la tierra para que siga yo tratando contigo y con tu corazón. Los propósitos de Dios son infinitamente más grandes. Su inteligencia, su sabiduría va más allá de toda comprensión. Y la gente que quiere razonar a Dios le cuesta trabajo recibir sus bendiciones. Porque solamente se reciben por fe. Y la fe es la certeza de lo que esperas, la convicción de lo que no se ve. Tú y yo no hemos visto a Jesús, no hemos visto a Dios. Jesús vino hace 2000 años. ¿Pero tú crees que Él vive? ¿Crees que está aquí con nosotros? Eso es fe. Un testimonio. Yo cuando llegué a Cristo, una de las principales cosas que me preocupaba era mi mamá. Yo por muchos años vi a mi mamá con un rostro triste, decaído. Mis padres se divorciaron cuando yo tenía alrededor de 6 años de edad. Y yo percibía que mi mamá no era feliz. Y yo le hablaba de Jesús. Uno de los primeros milagros de sanidad anímica que yo vi fue cuando el rostro de mi madre cambió. Cuando ella le entregó su vida a Cristo. Empecé a ver una sonrisa. Empecé a ver en ella fuerzas para vivir. De por sí es una mujer fuerte, valiente. Pero Cristo vino a sanar su corazón. Cualquier dolor, cualquier amargura, cualquier tristeza, cualquier desánimo, cualquier resentimiento, Jesucristo viene a sanar a los quebrantados de corazón. Y yo glorifico a Dios por eso. ¿Algún médico le ayudó? No. ¿Necesitaba algún medicamento para salir adelante de la depresión? No. Vino el poder del Espíritu Santo y ella creyó en Jesús. Percibió el amor de Jesús en su corazón. Y en ese momento ella fue sana. Ella fue sana. Esos testimonios son los que debemos de dar. Lo que Dios ha hecho en tu vida. ¿Quién ha recibido una sanidad del alma aquí? Pues eso hay que testificar. Hay que ir por todo el mundo
y llevar esa buena noticia, que Jesús sana nuestro corazón, que Jesús tiene el poder de hacerlo. Otro ejemplo, sabe que Jesucristo viene para proveernos en todo lo que nosotros tengamos necesidad. Dice en Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que nos suplirá Dios? ¿Qué dijo? ¿Lo cree? Recíbalo entonces como una verdad. Todo. ¿En quién lo hace? En Cristo Jesús. ¿Cuántos milagros de provisión hay en el Evangelio? Cuando alimentó Jesús a 5,000, ¿se acuerda? Que les dio tortas de bacalao a todos. ¡Uy! Cuando alimentó a 4,000. Para mí hay un milagro que a mí me gusta mucho de provisión. Es muy sencillo, pero acompáñeme por favor a Mateo 17, del 24 al 27. Mateo 17, del 24 al 27. Fíjese cómo aún en cosas tan sencillas el Señor provee. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron, ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él les dijo, sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió, pues de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Qué sensacional. Le fueron a cobrar los impuestos a Jesús. ¿Jesús desea que paguemos nosotros los impuestos? Pero dígamelo con fe, hermano, ¿qué pasó? Sí. Dios quiere que paguemos los impuestos. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Hermano, pero ¿a poco Él me va a proveer? Debo un chorro. ¿Tú qué crees? Dios puede proveerte de formas inimaginables. Eso es fe. Dios no hace las cosas como nosotros solemos razonar que deben de ser. Muchas veces Dios va a actuar más allá de la razón, más allá de toda lógica. Es por eso que la gente no puede recibir su testimonio, porque quiere comprender a Dios, porque se le haría imposible recibir el testimonio. Pues es que yo fui a pagar mis impuestos, el Señor me dijo, pues ve a pescar y el primer pez que saques, pues vas a encontrar una moneda. Lo vas a dar por ti y por mí. Ay, bájale, ¿a poco? Pues eso fue lo que le sucedió a Pedro. Un milagro de provisión. Yo no sé si usted tenga necesidades o tenga alguna deuda, pero Dios tiene el poder de saldar su deuda. Dios tiene el poder de proveerle más allá de lo que usted comprenda o pueda entender, y de formas inimaginables. ¿A quién va a usar? No lo sé. Pero si puede usar un pez, puede usar cualquier cosa. Cualquier cosa. Déjeme testificarle. Uno de los primeros milagros que Dios hizo en mi vida, yo tenía como un mes en el Evangelio. Y mi hermano andaba buscando trabajo. Y yo tengo tan presente, recuerdo tan vívido que yo decía, Señor, a mí me están enseñando que tú eres real. Y lo has sido en mi vida porque me has perdonado, ya me había hecho libre, ya podía platicar con Él. Ahora deja que me atreva un poquito más. Te voy a pedir una cosa. Dale trabajo a mi hermano Arturo,
por favor, ábrele las puertas. Como a los 3, 4 días, llega conmigo y me dice, ¿qué crees? Fui a aquella entrevista y me contrataron. Entró a trabajar al banco. Cuando me dijo esas palabras, yo me puse bien contento y dije, gloria a Dios, gloria a Dios. Eres fiel, nos amas tanto. Y entonces fue cuando le di el testimonio. Pues ese trabajo te lo dio el Señor. Ese trabajo te lo dio el Señor. Hónrale a través de ese trabajo. Me acuerdo que yo ya tenía como 4 meses en el Señor. Estaba en la universidad, estábamos a la mitad de la carrera y teníamos la oportunidad de poder concursar por plazas para ayudantes de profesor. Te contrata la universidad por 1 año, te paga un sueldo, te da tu credencial de trabajador de la universidad y tienes prestaciones y varias cosas, que a lo mejor era poquito, pero para nosotros como estudiantes era bastante. Y me acuerdo que fui a solicitar trabajo y concursé por un puesto. Tenía que presentar un examen, una exposición ante sinodales, profesores, y ellos iban a escoger al mejor estudiante. Yo iba a la mitad de la carrera y participé con estudiantes que iban más avanzados que yo. Pues resulta que cuando salieron las notificaciones de las plazas, ¿qué cree, hermano? Yo no quedé. Quedó en primer lugar un estudiante que iba como 3 trimestres arriba de mí y yo quedé en segundo lugar. Y respiré y dije, Señor, ¿qué está pasando? Y en ese momento, así, aquí en mi mente, un pensamiento, yo quito y pongo reyes. Lo voy a quitar a él y te voy a poner a ti. Y inmediatamente me fui al jardín atrás de un edificio y me puse a orar, Señor, si ese trabajo es para mí, tú me lo vas a dar. Tú me lo vas a dar, aun cuando yo no lo gané, tú me lo vas a dar. Fui nuevamente y dije, oiga, mire, yo soy tal persona, concursé para tal plaza, quedé en segundo lugar. ¿Cuál es el procedimiento para que uno sea contratado? Pero si tú quedaste en segundo lugar, ¿para qué te lo digo? No, nada más quiero preguntar, ¿qué se necesita? Pues traer los papeles. ¿Y cuánto tiempo dan de plazo para que la persona que ganó la plaza entregue los papeles? 2 semanas. Yo dije, 2 semanas. Y bueno, pues esas 2 semanas estuve orando. Señor, te doy gracias porque ese trabajo es mío. Te doy gracias porque ese trabajo es mío. Gracias. Fui a las 2 semanas y pregunto, señorita, ¿ya se cubrió esta plaza? ¿Qué cree? No se ha cubierto. No han entregado los papeles. Quien la ganó no ha entregado los papeles. ¿Y qué cree que pasó? Yo le pregunto, ¿y ya entonces el que quede en segundo lugar la puede ocupar? No, le vamos a dar 1 semana más para que entregue sus papeles. Y yo aquí orando, oh Señor, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Es una batalla. Fui a la semana siguiente y me dijeron, pues nunca vino a entregar papeles. Tú eres, ¿verdad? El que sigue en la lista. Pues sí. ¿Traes tus papeles? Aquí están. Y empecé a trabajar ahí. Dios es un Dios proveedor. Proveedor. Le estoy hablando de lo que Dios hizo en mi vida a mi inicio de mi vida en Cristo. Estos son los testimonios que la gente tiene que oír. ¿Qué tanto sabía de la Biblia? Casi nada. Pero el Señor se estaba manifestando en mi vida, porque Dios nos ama. Dios nos ama con amor eterno. Hermano, tenemos que ir y hablarle a la gente que Dios existe, que Dios es real, que está entre nosotros. 4 punto, Jesucristo vino a darnos vida y vida eterna. Usted ha experimentado esa vida que el Señor nos da cuando perdona nuestros pecados, cuando nos saca de la oscuridad. En una ocasión Jesucristo dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá
eternamente. ¿Crees esto? La vida eterna es la promesa más grande que Dios nos pueda dar. A lo mejor usted dice, pues es que a mí Dios no me ha dado trabajo, no me ha dado salud, mira cómo estoy. Pero tienes la vida eterna. Ay, sí, pero esa la voy a disfrutar hasta allá. Pues entonces no has comprendido. Es el don más grande que Dios nos pueda dar. El milagro más grande, tu salvación. Eres tú mismo el milagro más grande de Dios. Y tenemos que vivir agradecidos y estar contentos con lo que nos permita vivir aquí. La vida en esta tierra es un trato de Dios donde Él va formando carácter y donde Él permite a través de esas experiencias manifestarse en nosotros como ese Dios proveedor, ese Dios sanador, ese Dios que libera. ¿Cómo hablaríamos de su grandeza si no fuera a través de las experiencias que vamos teniendo? Y por eso es que usted y yo somos testigos, testificamos de su amor. Jesucristo vino a darnos vida eterna. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Vida eterna. Otro testimonio. Antes de que yo me casara, ya se lo he compartido en alguna ocasión, pero para los que no lo han escuchado. Cuando trabajaba secularmente, yo trabajé en la empresa que se llama Jugos del Valle. Y en esa empresa un día fuimos a darle mantenimiento a las subestaciones. No le voy a platicar con detalles, pero recibí una descarga en alta tensión. Entre fase y fase eran 23,000 volts, entre fase y tierra 13,500 volts. ¿Cuánta gente se muere nada más con el puro contacto de su casa, que son 127 volts? Cuando yo estaba recibiendo la descarga en alta tensión, me vinieron dos pensamientos. El primero fue, ya no me casé con Angélica. Es en serio, hermano, le estoy abriendo mi corazón. Lo primero que pensé es que ya no me casé con Angélica. Y sentí feo. Pero después pensé, Señor, gracias por haberme dejado vivir y haberte conocido. Gracias. Ese día fui a la iglesia, fue un domingo, fui a la iglesia y ese día yo renové mis votos, mi pacto de amor con Dios. Entonces yo iba en paz, estaba contento. Caí como bulto, como costal de papas, estaba más gordito. Y me cuentan los electricistas que me aterrizaron y después me alejaron del lugar. No respiraba. Nada, estaba ahí, el cuerpo inerte. Ellos era lo que percibían. Llamaron a la ambulancia y dijeron, pues ya se nos murió aquí este. Lo que yo percibí era otra cosa. Haga de cuenta que me desconectaron. Me desconectaron, todo se volvió obscuridad y silencio. No veía, no sentía, no oía nada. Pero percibía que ahí estaba. Era oscuridad, yo nada más estaba esperando, ¿y la luz? ¿Y dónde está la luz? Pero no se presentaba la luz. Y fue cuando dije, Señor, ¿qué está pasando? O sea, estaba como que en el limbo. Poco a poco fui recobrando primero el sentido del oído. ¡Ploc! Se abrió así el oído. Después mi vista se abrió y después empecé a sentir el cuerpo porque no lo sentía. Dios me permitió vivir nuevamente, hermano. Yo estoy aquí por el amor de Dios. Por el infinito amor de Dios solamente. Y me permitió casarme y tener 5 hijos y 1 con el Señor. Eso solamente lo hace Dios. Yo por eso puedo testificar de un Dios que existe, porque es una experiencia en mí. No es algo solamente de librito, no es teórico, es algo que he experimentado y a lo largo de mi vida. Y si le estoy hablando de estos testimonios, es porque fueron muy al inicio de mi vida en Cristo. Hermanos, si yo le hablara todo lo que Dios ha hecho
a lo largo de todos estos años. No puedo dejar de alabarle y de bendecirle y de agradecerle. Y eso es lo que la gente necesita escuchar. La gente necesita escuchar del amor de Cristo. Y es a través de nosotros. Nosotros somos sus testigos, somos sus cartas, por medio del cual la gente tiene que leer: reconcíliate con el Señor. Dios nos ha encargado a usted y a mí el ministerio de la reconciliación. De tal manera que Dios está reconciliando al mundo en Cristo por nosotros. Cada vez que usted le habla a alguien de cuán grandes cosas ha hecho Dios en su vida, le está dando la oportunidad de que el reino de los cielos se acerque a él. El Señor nos dijo en Mateo 28, 19, acompáñeme por favor, última cita, Mateo 28, 19 al 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor desea que usted y yo vayamos a todo el mundo, con nuestros familiares y amigos. Hablemos quién es el Señor. Deje que el Espíritu Santo fluya en su vida. No estamos solos, Él está con nosotros. Anímese. Tenemos el desayuno evangelístico. Invite a alguien. Igual el próximo mes vamos a desarrollar el proyecto de casas de salvación. Usted lo ha escuchado. Mi oración es de que cada uno de nosotros abramos nuestra casa e invitemos a alguien para hablarle de cuán grandes cosas ha hecho Dios con nosotros. No podemos quedarnos callados, hermanos. Sería un pecado quedarnos callados si no testificamos del amor de Dios. Para eso son sus manifestaciones, para que usted y yo vayamos. No necesitamos conocer mucho la Escritura. Simplemente hable qué ha hecho Dios en usted. ¿Lo vamos a hacer? Vamos a orar. Yo le invito a que se ponga de pie, por favor. Vamos a orar. Padre, y te damos gracias. Gracias por tu presencia. Gracias por tu Espíritu. Gracias porque tú estás con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Estamos contentos por todo lo que tú has hecho en nosotros. No podemos callarnos. Tú nos estás mandando a hablar de cuán grandes cosas has hecho en nuestras vidas. Que testifiquemos de tu amor y de tu poder. Eso es evangelizar, llevar las buenas nuevas de salvación. Permite que podamos ser una manifestación de tu amor, que podamos llevar esa luz a la gente que te necesita. Gracias te damos, Jesús, por haber muerto en la cruz por nosotros. Gracias por tu sacrificio. Gracias por cada una de tus bendiciones derramadas, porque somos testigos tuyos de quién eres tú y cuán poderoso eres. Te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.